Gracias, Noé, gracias a la Cámara y quienes hoy nos acompañan. Gracias por asistir a este webinar, donde la intención es compartir con ustedes lo que veremos en el taller, justamente para poder alinear los conocimientos, las habilidades que requerimos quienes ejecutamos los servicios de consultoría para poder optar por la certificación de la competencia laboral tal cual. Si ustedes habrán visto últimamente en los periódicos, es de llamar la atención que se está haciendo una referencia muy importante a que para poder hacer deducibles los servicios de capacitación e incluso de consultoría, se va a requerir la certificación de la competencia, lo cual viene a refrendar ese gran esfuerzo que ha hecho la Cámara por años de que quienes ejecutamos las tareas de consultor contemos con una metodología que permita garantizar que sí lo sabemos hacer, que además podemos ofertar a nuestros clientes un servicio basado, sustentado en pasos sistemáticos y metodológicos que nos den claridad del saber hacer. Entonces, les doy la más cordial bienvenida y la idea es que hoy les platiqué justamente qué vamos a ver en ese cuadro, en ese curso. En ese curso vamos a tener dos grandes objetivos. Por un lado, vamos a conocer, a identificar todos aquellos requisitos que nos pide el estándar de competencia, ¿verdad? Para poder integrar un proyecto de consultoría. La consultoría necesitamos reposicionarla a quienes la ejercemos y en función de ese reposicionamiento que necesitamos, lo primero que hay que identificar es cuáles son las tareas que debe de llevar a cabo un consultor. Y en ese curso, entonces, vamos a hablar de la metodología ya establecida por el conocer, ¿verdad? Como la instancia normativa de nuestro país en materia de competencias laborales, pero después vamos a entrar al detalle, a los pequeños detalles que la práctica nos ha dado, que nos conlleva a identificar la metodología de las ciencias sociales, ¿verdad? La metodología de la investigación como la herramienta más importante que podemos tener quienes ejecutamos proyectos de consultoría para saber identificar la necesidad que tiene el cliente, informarnos, ¿verdad? Llegarnos información y traducirla en un proyecto de consultoría a ofertar, un proyecto que realmente responda, por un lado, a las necesidades existentes en la organización del cliente, pero que además agregue un valor importante a esa tarea específica que es la consultoría. ¿Cuáles son los principales temas que vamos a abarcar en el curso? Primero, todo lo relativo al proceso de certificación. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué productos hay que generar? ¿Qué conocimientos debemos de tener? Y vamos a reforzar muchos de esos conocimientos, ¿verdad? Vamos a hablar del concepto y el alcance de la consultoría. Qué importante es el poder determinar cuál es el alcance de una consultoría, porque pues muchos quienes nos dedicamos a la consultoría sabemos que se utiliza simplemente para dar un servicio a ese término y la consultoría es mucho más profunda. La consultoría tiene un fin determinado, ¿verdad? Que es generar la mejora continua como tal. Vamos a hablar de las herramientas básicas, de esa metodología que tenemos para integrar el proyecto de consultoría. Esto es muy claro desde ahorita el dejarlo asentado. En el estándar no desarrollamos el proyecto de consultoría. El gran éxito de un proyecto de consultoría es saber integrar la propuesta que vamos a desarrollar. Esto es traducir la necesidad existente en la organización y poder generar aquella solución. Si desde el origen nosotros proyectamos una solución adecuada, la ejecución de la tarea, ¿verdad? La ejecución de las acciones vinculadas a la consultoría nos van a conllevar al objetivo mismo que busca la propuesta. Luego, entonces, descansa en gran medida el éxito del proyecto de consultoría en cómo nosotros visualicemos ese alcance inicial que va a tener. Vamos a hablar del desarrollo de la propuesta de un proyecto de consultoría, cuáles son las fases, qué recursos, la importancia de hablar de indicadores, ¿verdad? Tener indicadores en el avance que nos permitan como consultores ir midiendo el impacto y además la eficiencia que estamos teniendo en la ejecución. Y algo muy importante, las mejores prácticas a partir de la experiencia. Muchos años en la rama de la consultoría nos pueden nos pueden retroalimentar, nos pueden permitir compartir con ustedes experiencias que pueden hacer mucho más rica
esta tarea de consultoría como tal. Vamos a hablar de los mitos que hay alrededor de la consultoría, ¿verdad? Eso de que todos podemos ser consultores por el solo hecho de yo ser abogada, puedo ser consultora. No, la consultoría requiere mucha seriedad, mucha formalidad y sobre todo requiere metodologías para saber proyectar, para saber integrar un proyecto que realmente interprete las necesidades reales que tiene el cliente, porque a veces el cliente tiene una convicción de que lo que le pasa a su empresa está en un área y cuando nosotros realmente llegamos a la parte de la investigación, del análisis, de la segmentación, de la segregación de datos, ¿verdad? Nos damos cuenta que a lo mejor la necesidad es mucho más amplia o es otra a la que originalmente tiene el cliente. ¿Cómo debemos actuar como consultores, verdad? Vas a saber de mi campo de acción o de profesión para ser consultor, eso es un gran mito. Hay que prepararnos para ser consultores como tal. La consultoría no es útil para todas las empresas. La consultoría tiene una gran aplicación en cualquier empresa, desde pequeña hasta las grandes empresas. Lo importante es que como consultores justamente logremos posicionarla en función de utilizar metodologías que permitan dar soluciones a las necesidades que están imperando en las empresas, ¿verdad? Otro mito, la consultoría resuelve lo que los propios directivos de empresa no pueden hacer. No vamos a sustituir a la dirección de las empresas, vamos a proporcionarle herramientas de mejora, ¿verdad? De innovación, de creatividad a las empresas como tal. Un mito que vamos a desvirtuar durante el curso es que no hay una metodología específica. Claro que hay una metodología. La metodología de las ciencias sociales nos marca la pauta para poder ejecutar proyectos de consultoría con toda su amplitud, ¿verdad? Esta metodología a la que me refiero aquí se compone de 9 pasos que finalmente corresponden a lo que vamos a ver durante la sesión y que nos va a permitir en un momento dado confirmar que la metodología de las ciencias sociales es la que realmente se apega a ello. Vamos a tratar de interpretar de principio esa necesidad que tiene el cliente, ¿verdad? Cuando nos convoca esa primera reunión y nos dice, me duele algo, ¿verdad? Le duele algo a mi empresa. Vamos a tratar de entender ese problema. Vamos a definir una metodología propia cada uno de nosotros para investigar. Poco serio es el consultor que de primera le dice al cliente o al convocante, ¿verdad? No, hombre, la solución es esta. No, un buen consultor regresa a su escritorio, ¿verdad? Analiza el problema, se allega de información, pero para eso establece cuáles son los pasos que él mismo va a llevar a cabo, ¿verdad? ¿Qué metodología voy a aplicar? Si voy a aplicar entrevistas, cuestionarios, si me voy a llegar de información interna o externa, si voy a hacer visitas de campo. ¿De qué manera voy a confirmar o ampliar esa información primera que me dio el cliente para generar un reporte diagnóstico? Y el reporte diagnóstico se vuelve entonces para mi consultor mi mapa, mi ruta crítica para generar una propuesta de trabajo. Estos 9 pasos son fundamentales para que yo pueda presentarle al cliente el alcance de un proyecto de consultoría. Y en ese proyecto de consultoría, ¿verdad? Va inmerso todas aquellas tareas, actividades, recursos, indicadores, ¿verdad? Responsables que van a permitir que al ejecutarse el proyecto se alcance el objeto o el fin determinado. Luego entonces, en este curso nos vamos a abocar a ello, a ver desde cómo interpreto esa necesidad del cliente hasta cómo la traduzco en una propuesta. Reitero, el poder generar propuestas que realmente atiendan el alcance necesario para las organizaciones garantiza en gran medida el éxito de una consultoría, porque queda claro todo lo que necesito. Pero si de origen los consultores no visualizamos con ese enfoque las necesidades de consultoría, vamos a estar cojeando durante la ejecución del mismo como tal. ¿Cuál es la importancia de la información y cómo obtener información para generar una propuesta de consultoría? Les decía yo, y es un punto de vista muy personal que se me hace poco serio después de muchos años de estar en esta rama, el que te sientes como consultor frente a un cliente y le digas, sí, yo sé cuál es tu problema y yo lo resuelvo en una primera cita. No, tenemos que allegarnos de información, tenemos que saber
cómo obtenerla, qué tipo de información, cómo analizarla, ¿verdad? Cómo segmentarla, cómo categorizar la información para tener resultados de impacto que me permiten a mí generar una propuesta. En ocasiones, pues sabemos consultores, ¿verdad?, que cobramos por esa parte, pero no tenemos claro qué es realmente lo que tenemos que hacer, elaborar un diagnóstico. Pero para elaborar un diagnóstico, ¿qué requiero? Información interna de la empresa, fuentes externas, consultar a otros colegas, ¿verdad?, que me pueden dar alguna experiencia respecto a esa necesidad. Y no solamente contestar sí. La importancia que tiene la información de la que yo me llegue como consultor se vuelve trascendental para el impacto y los resultados que yo voy a generar, que voy a integrar en una propuesta. Todo esto que les comento es la parte preliminar, pero es la parte más importante de una consultoría, el alcance determinado de la propuesta que voy a ejecutar como tal. ¿Cuándo debo aplicar encuestas? ¿Cuándo cuestionarios? ¿Cuándo entrevistas? La diferencia entre una y otra, ¿para qué las quiero? No solamente es para llenar un espacio de una metodología, realmente necesito allegarme de información a través de estas herramientas para poder contar con más elementos para integrar mi propuesta o no lo requiero. Esto es parte de lo que vamos a ir viendo y cuándo aplica y cuándo no aplica. ¿Cómo relaciono toda la información recopilada? Ya apliqué cuestionarios, ya me allegué de entrevistas, ¿verdad? Ya hice visitas de campo incluso. ¿Qué hago ahora con esa información? ¿De qué me sirve? Y de ahí que esa ruta crítica, esa metodología de la que hablaba yo láminas atrás, se vuelve fundamental para los consultores. ¿Qué información necesito y cómo la voy a obtener? A lo mejor necesito entrevistar a 2 directores o gerentes de la empresa, a lo mejor a 3 trabajadores, ¿verdad? O a lo mejor necesito meterme a alguna información generada, quejas de clientes, procesos, sus mapas de procesos, pero tengo que tener muy claro, antes de formular una propuesta, qué información tengo que allegarme, ¿para qué? Para determinar el alcance mismo que un momento se puede llevar a cabo. ¿Cómo voy a clasificar o de qué manera entonces retomo lo dicho, analizo toda esa información para entonces determinar el alcance de mi propuesta? Me puede llamar un cliente o convocante y me puede señalar, oye, yo creo que necesito revisar mi proceso de distribución de producción, ¿verdad? El producto final, la distribución del producto final. ¿Por qué? Porque tengo algunas quejas de que estamos entregando tarde o no estamos siendo oportunos con ellos. Y entonces el convocante está focalizando el problema a lo mejor en uno solo de los procesos. Cuando regresamos a nuestro escritorio, los consultores tenemos que ver con qué proceso se habla, ese proceso que está señalando el cliente, ¿verdad? Distribución, pues se habla con producción, incluso con ventas, ¿verdad? Con la parte de comercialización y tiene que ver con inventarios. ¿De qué información me tengo que allegar de los procesos con los que tengo alguna comunicación transversal, ¿verdad? En la operación, para ver si no está repercutiendo alguna falla, algún control establecido en alguno de esos procesos en el que estoy teniendo problemas. Porque a lo mejor mi problema no está ahí, tengo que focalizarlo donde esté. Luego, entonces, el que yo tenga esa sensibilidad de ver más allá de lo que está viendo el cliente es lo que va a hacer que mi propuesta como consultor sea sumamente asertiva. De ahí es como empezamos los consultores a visualizar la solución. A partir de que empiezo a conocer lo que me voy enfrentando en la información, los resultados que voy obteniendo, la información que me digo con entrevistas, con cuestionarios, me va a permitir ir visualizando la posible solución y entonces sí regresar con el cliente, con el convocante, ¿verdad? Y decirle, a ver, no necesitas solamente revisar tu proceso de distribución, necesitamos ver qué está pasando en tiempos de producción o en comercialización, o no se están hablando tus procesos. Entonces, no requieres reforzar un proceso, necesitas revisar integralmente tus procesos. Cuando tú regresas con esa información sustentada, ¿verdad? Con esa información respaldada con el cliente, estás generando certeza, le estás generando seguridad respecto de lo que se tiene que hacer. Él puede tener una visión porque él está recibiendo quejas de que el área de distribución no está funcionando,
pero cuando tú como consultor ya te allegaste de todos aquellos componentes que te hacen ver que hay un problema de tipo transversal, ¿verdad? Donde se comunican o no se comunican los procesos, o tengo falta de controles, ¿verdad? Sobre alguna de las acciones o actividades de los procesos, pues generas mucho más certidumbre en el cliente del alcance de lo que vas a llevar a cabo. Y esa es la tarea del consultor, ¿verdad? Integrar todos aquellos elementos para generar una propuesta de consultoría. Dejar de sentarnos frente al cliente y decirle, sí, sí te lo hago, no es. Claro que te lo hago, por supuesto que cuento con los elementos, con los conocimientos para hacerlo. Nada más dame unos días para integrar la propuesta. Y en esos días de integrar la propuesta viene el trabajo fino del consultor. Viene el trabajo sobre el que vamos a llevar el curso. ¿Cómo me allego de la información? ¿Cómo consulto la información? ¿Cómo soporto la información para poder generar la propuesta que tengo que llevar a cabo? Y un aspecto fundamental que si bien no forma parte del análisis que pide el estándar, me gusta durante el curso hablar de la parte y la importancia de los indicadores y de administrar los riesgos que trae cualquier proyecto, ¿verdad? Cualquier proyecto, por pequeño que este sea, tiene que tener herramientas de medición, de saber cómo voy avanzando respecto al objetivo que me he planteado, pero también es importante que me anticipe aquellos sucesos que pueden en un momento dado aparecer, ¿verdad? Los riesgos y que pueden entorpecer el desarrollo o el alcance de mi proyecto. Y hay que decírselos al cliente desde el inicio. ¿A qué me puedo enfrentar? ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de administrar esos riesgos que se pueden presentar al momento de ejecutar cualquier proyecto de consultoría. Luego entonces, en el curso que vamos a llevar a cabo, vamos a aprender cuáles son las etapas previas que vamos a agotar a esa integración de la propuesta que vamos a llevarle al cliente, ¿verdad? Cómo vamos a integrar esos documentos, vamos a ver algunas recomendaciones que ponerle, que quitarle, ¿verdad? Qué información adicional podemos vertir para de ahí nosotros poder generar una propuesta. Vamos a explicar también a detalle los 9 productos que componen el estándar. Cómo armar un diagnóstico, cómo armar un cuestionario, cómo integrar una entrevista, cuándo utilizar preguntas abiertas, cerradas, hipotéticas, cómo utilizarlas y si realmente el resultado de esas preguntas me va a ser útil a mí en un momento dado para la generación de proyecto. No se requiere ni perder el tiempo ni agotar todas las herramientas si no las necesito. Entonces, ¿cómo desarrollamos los consultores esa habilidad para decir de qué información me tengo que llegar y cómo me tengo que llegar? ¿Cómo voy a llegar yo a obtener esa información? Y lo vamos a hacer con ejercicios, ¿verdad? Realizando cada uno de los productos que ustedes necesitan para obtener la certificación. La generación de un plan de trabajo se vuelve el gran reto en esta certificación. Esa propuesta que vamos a generar a partir del diagnóstico de que ya nos allegamos de toda la información, ¿verdad? Hicimos la visita de campo, hicimos las entrevistas, generamos el diagnóstico inicial. Vamos a integrar un plan de trabajo. ¿Qué es lo que tendríamos que ofrecerle al cliente para agotar esa necesidad? Un cliente que no tiene identificada una necesidad no nos va a buscar. Luego entonces el consultor tiene que ser tan sensible para entender cuál es la necesidad del cliente, pero sobre todo para confirmarla, para poder visualizar y generar el plan de trabajo que tiene que llevarse a cabo. Vamos a trabajar durante el curso un plan de trabajo, cuáles son los elementos que debe de contener el plan de trabajo de una manera muy puntual y vamos a repasar los conceptos básicos que como consultores debemos de documentar. Tener muy claro qué es un diagnóstico, qué es una ruta crítica, qué es un indicador, qué son los recursos, ¿verdad? ¿Cuáles recursos debemos en un momento dado considerar? Y sobre todo, lo que les digo, con esa visión de darle mucha certeza al cliente o al convocante, ¿verdad? O al consultante de aquella necesidad que él requiere cubrir con nuestros servicios como tal. Vamos a través de la experiencia
que nos ha dado este maravilloso campo de la consultoría, ¿verdad? A ver qué nos está pidiendo el contexto actual a los consultores, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer algunas referencias y permítanme que lo digan, del manejo emocional que debemos de tener frente al cliente. Hay ocasiones que nos enfrentamos con clientes difíciles y aunque nosotros argumentemos o demostremos que el alcance de un proyecto tiene que cubrir, pues a lo mejor ciertas áreas o ciertos procesos, ¿verdad? El cliente te dice, no, mi problema está en el titular de esta área, ¿verdad? Y a lo mejor no se da cuenta y hay que sacarlo un poquito de esa convicción. Entonces tenemos que manejar ciertas habilidades. Los consultores tenemos, porque se habla en el contexto de que, pues si eres director o si eres líder, ¿verdad? O si eres titular de un equipo, pues tienes que manejar ciertas habilidades. Los consultores también. La escucha activa es fundamental. El saber hacer rapport es fundamental para poder tener conexión con nuestros clientes. Entonces, vamos a partir de lo que nos pide el contexto actual, a hacer algunas reflexiones importantes de qué tenemos que hacer los consultores, cómo lograr ese puente de confianza, ese puente de comunicación que necesitamos con nuestro cliente, con nuestro consultante, ¿verdad? Para que realmente ese producto, ese servicio que estamos ofreciendo, por un lado, atienda la necesidad específica, pero por otro, logre convencer al cliente de que no es solamente el enfoque que tiene, sino poderle dar algo más, ese granito adicional, esa acción de mejora continua, de innovación, de creatividad que implica que tengamos. Y para ello, lo principal es estarnos actualizando, constantemente estarnos actualizando para poder ofertar nosotros al cliente diversas posibilidades de mejora. Y entonces, ¿cómo podemos responder? A través de intercambios de ideas en ese curso, vamos viendo cómo las experiencias nos han dado la posibilidad de poder ofertar mejores procesos de consultoría, proyectos de consultoría a los clientes, ¿verdad? No limitarnos a escuchar, sino ser más ejecutores. Yo escucho la necesidad del cliente, pero la interpreto, la trabajo y genero una respuesta. Eso es lo que tiene que hacer un muy buen consultor. El consultor tiene que manejar mucho, mucho la parte de la escucha activa y la parte de la interpretación, pero la interpretación con base en la investigación. Por eso reiteraba yo hace unos momentos que la parte de la metodología de investigación de las ciencias sociales se convierte en nuestra metodología fundamental para poder planear y ejecutar y cerrar una propuesta de consultoría. ¿Qué implica la certificación? La certificación implica que se avale, que contemos con una documentación de un tercero autorizado a nivel nacional, esto es, la entidad reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, conocer, es una entidad pública que va a reconocer que quienes ejercemos la consultoría contamos con las habilidades, con las destrezas, con los conocimientos para poder llevar a cabo la integración de una propuesta de consultoría. Este tipo de acciones que parecieran muy simples no son tanto en la realidad y por eso la importancia de que vayamos nosotros certificando esas habilidades, ¿verdad? Lo que está dándonos la certificación es la validación de que lo sabemos hacer. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Sí quiero dejar muy claro que tal como lo establecen las reglas de conocer, la capacitación para optar por la certificación es optativa, no es obligatoria. Si yo soy consultor y considero que tengo todos los conocimientos, hago mi examen de diagnóstico y puedo optar, ¿verdad?, por la certificación. Lo que estamos ofertando en este momento por parte de la Cámara es todo el proceso de capacitación y acompañamiento que facilite el proceso de certificación. ¿Cuáles son los 4 grandes rubros que integran el proceso de certificación? El primero es la elaboración de los productos. ¿Qué quiere decir? Va a haber una serie de documentos, de evidencias, de tareas, como queramos denominarlo, que el evaluador va a puntear que cumplen con los requisitos del estándar, como integrar una entrevista, un cuestionario
una orden de visita, un documento de investigación de fuentes internas o externas, cómo me allego de esa información, cómo elaboro mi diagnóstico, mi plan de trabajo y la propuesta que le presento al cliente, ¿verdad? Cada uno de estos productos, ¿verdad? Tienen una razón de ser y justamente es lo que en un momento dado va a soportar la propuesta final que yo voy a hacer. Es como mi documento, mi expediente de trabajo. Vamos a suponer que si me fuera al ámbito médico, ¿verdad? Desde la hoja clínica, la entrevista que me hace el cliente, el doctor, las radiografías, los estudios de laboratorio se van integrando para que pueda darme un diagnóstico como tal. Bueno, pues ahora en el ámbito de la consultoría es justamente eso. Vamos a integrar nuestro portafolio de productos que son lo que soporta ante un evaluador que yo sé ejecutar cada uno de los mismos, sé integrarlos, sé elaborarlos. Desde aquí lo quiero dejar muy claro. No necesariamente todos los proyectos de consultoría ameritan que yo tenga todos estos documentos, ¿no? Lo que sí es que yo tengo que demostrarle al evaluador que lo sé hacer. Entonces, los productos son esta serie de documentos, de tareas que vamos a llevar a cabo para acreditar que se sabe hacer. El desempeño es una actuación que hacemos, si así me lo permiten decir, para demostrarle al evaluador que sé llevar a cabo una entrevista, que sé ejecutar una entrevista y otra que sé presentarle al cliente el proyecto que voy a desarrollar. Entonces, vamos a llevar nosotros frente al evaluador en dos momentos, una muestra, una demostración, por eso se llama desempeño, voy a desempeñar frente a él una entrevista y le voy a presentar mi propuesta de trabajo y el evaluador va punteando que efectivamente se reúnan todos los requisitos del estándar. También tenemos un examen de conocimientos, ¿verdad? En donde, pues, todo aquello que vayamos repasando durante el taller, tipo de entrevistas, tipo de cuestionarios, cuáles son los que más nos ayudan, qué es una pregunta abierta, qué es una pregunta cerrada, para qué sirve un indicador, para qué sirve una serie de tiempo. Son preguntas clave que todo consultor debe de dominar. Luego entonces es un examen de conocimientos. Y finalmente tenemos una serie de hábitos observables por parte del evaluador en cuanto a nuestro comportamiento, ¿verdad? En cuanto a cómo presentamos los documentos, orden, disciplina, limpieza, que están siendo observados en el proceso de evaluación, que no suman puntaje, pero en caso de no mostrarlos, pues sí nos restan. Así es como se integra el proceso de evaluación, de la mano, siempre acompañados por parte de la Cámara, de los evaluadores que estamos con la Cámara, para que ustedes justamente cualquier duda, cualquier inquietud que pudieran tener, pueda ser atendida y completemos ese portafolio de evidencia que hay que llevar a cabo. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo antes de entrar a preguntas y respuestas? El curso es un taller de 6 horas, es mucha información, tenemos 2 descansos muy pequeños, pero vamos trabajando todo de manera muy puntual. Se hace en modalidad sincrónica a través de una plataforma, ¿verdad? Y tienen posterior al taller el acompañamiento de nosotros para cualquier duda que pudieran tener, para la revisión de algún producto, que tengan alguna inquietud de que no haya quedado claro, para que previo a la integración y al envío al centro de evaluación de sus productos, ustedes tengan la certeza de que estos cumplen. Asimismo, si hubiera alguna duda en cuanto al acompañamiento que ustedes puedan requerir para repasar conocimientos, siempre quedamos atentos y por lo general un día antes de la fecha de exámenes se hace un repaso con quienes estén interesados para poder llevar a cabo esa confirmación de conocimientos, que no quede ninguna duda. Somos los más interesados por parte de la Cámara en que los consultores sigamos profesionalizándonos, sigamos preparándonos en ofrecer cada vez mejores servicios de consultoría. Ahora bien, el proceso de evaluación. El proceso de evaluación se lleva en sitio, lo llevamos en las instalaciones de la Cámara, ¿verdad? Pero previo a ese momento en que ustedes se ven con su evaluador, tienen contacto vía correo con él para enviar
sus documentos personales, la integración de su portafolio de evidencias y tengan ustedes la retroalimentación y el apoyo que requieran para llegar a ese proceso de evaluación. El día del proceso de evaluación, ustedes van a hacer esos dos desempeños, la entrevista y la presentación de la propuesta de consultoría frente al evaluador, van a contestar su examen de conocimientos y se hace la entrega formal de los productos. Con eso se concluye el proceso de evaluación. Al día siguiente se les da la comunicación del resultado de la competencia. Aquí no hay calificaciones buenas o malas, simplemente al reunir el puntaje que exige el estándar de competencia, se les comunica si son competentes o no por parte del propio evaluador. En este caso tienen ustedes el acompañamiento en todo momento por parte de la Cámara para este efecto. Fechas programadas para nuestro siguiente curso para obtener la certificación de consultoría es el 9 de octubre de 9 a 3 de la tarde. Como les digo, es un taller pesado, intenso, pero bueno, por lo general logramos hacerlo muy ameno intercambiando experiencias de todos los participantes que nos puedan acompañar durante ese día.